novia virgen de 31 años. Vivió sola décadas, hasta que el hombre de sus sueños cayó en su puerta. La gente del pueblo ya no se acordaba de su nombre, y para ser sinceros, a ella a veces también se le olvidaba. El nombre era una cosa para la gente, una etiqueta que te ponían para llamarte a cenar o para culparte de algo. Y como a ella ya nadie la llamaba para nada, el nombre se le había secado en la garganta. Se había convertido en polvo como todo lo demás en esa casa al final del camino que nadie usaba. Tenía 31 años. Lo sabía porque llevaba la cuenta de los inviernos. 20 inviernos habían pasado desde que el silencio se había apoderado de la casa. Un silencio espeso, pesado, que se pegaba a los muebles como una capa de grasa fría. El último sonido que recordaba con claridad era el de la tos de su madre, un sonido hueco y terrible que prometía el final. Y el final llegó, llevándose a su madre, a su padre y a su hermano pequeño, todos en una misma semana de fiebre y delirios. Los del pueblo trajeron una carreta. Se los llevaron envueltos en sábanas y nunca más volvieron. La dejaron allí, una niña de 11 años con los ojos muy abiertos y las manos vacías, en una casa que de repente era un mausoleo. Al principio la gente sentía lástima, o eso decían. Le dejaban un saco de harina o unas patatas en el porche, sin llamar, sin querer verla, como si la enfermedad se pudiera contagiar a través de la mirada. Pero la lástima es un pozo poco profundo, y pronto se secó. Empezaron los susurros, que la familia estaba maldita, que la chica era rara, que hablaba con los árboles, que seguro que algo malo había hecho para merecerse tanta desgracia. La soledad se convirtió en su única compañera. Aprendió a sobrevivir. Aprendió el lenguaje de las trampas para conejos, el murmullo del arroyo que le decía cuándo iba a crecer, el crujido de la madera que anunciaba el invierno. Su mundo se redujo a la cabaña de 2 habitaciones, al huerto descuidado que a duras penas mantenía con vida, y al círculo de árboles que la rodeaba como una muralla. El polvo era su calendario. Se acumulaba en los platos de su madre que nunca usaba, en el baúl de ropa de su padre, en la pequeña cuna de madera de su hermano. A veces, pasaba un dedo sobre una superficie y miraba la línea limpia que dejaba, una herida en el tiempo. Era la única marca que dejaba en el mundo. Sus manos eran ásperas, callosas por el hacha y la azada. Su piel, pálida por la falta de sol y de conversación. Y su virginidad, bueno, eso no era una elección, era una consecuencia. Era como decir que una piedra en el fondo de un lago era virgen. ¿Quién iba a bajar a tocarla? Era una criatura del bosque, un fantasma que a veces los cazadores decían ver entre los árboles, una figura delgada con el pelo largo y enredado. Se había olvidado de cómo sonaba una voz humana que no fuera la suya, y la suya la usaba poco, solo para maldecir a un cuervo, o para susurrarle a una planta que por favor creciera. Su vida era un ritual de silencio y supervivencia. Despertar, avivar el fuego, revisar las trampas, acarrear agua, cortar leña, comer, dormir. Un día era igual al siguiente, una cuenta idéntica en un rosario interminable. Y así durante décadas, hasta esa tarde, la tarde en que el cielo estaba de un color morado, como un cardenal, y el aire olía a tormenta. Ella estaba remendando una de sus camisas, la aguja moviéndose con una lentitud hipnótica, cuando oyó un ruido. No era un ruido del bosque, no era una rama que cae, ni un animal que corre. Era un ruido humano, un golpe sordo, un quejido, un sonido que no había escuchado en 20 años. El corazón se le desbocó, un pájaro asustado golpeando contra sus costillas. Se quedó quieta, la aguja suspendida en el aire. El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente. Ahora estaba lleno de expectación, de terror. Se levantó despacio, con el sigilo de un animal que ha olido a un depredador. Se asomó por la ventana sucia y vio una figura tirada en el barro, justo donde terminaba su sendero cubierto de maleza. Un hombre. Estaba boca abajo, inmóvil. Una de sus piernas estaba doblada en un ángulo que no era natural. Llevaba ropa gastada, de viajero, y tenía un bulto a la espalda. Por un momento pensó en no hacer nada.
encerrar la puerta con el cerrojo y esperar a que desapareciera, a que se lo llevaran los lobos o la noche. Era lo más seguro. El mundo exterior solo le había traído dolor. La gente era veneno. Pero entonces el hombre se movió. Levantó la cabeza con un esfuerzo que a ella le pareció titánico, y la volvió a dejar caer en el lodo. Y en ese pequeño gesto, ella no vio una amenaza. Vio algo que reconocía, algo que vivía con ella todos los días. Vio dolor, un dolor puro, sin adornos, y algo dentro de ella, algo que creía muerto y enterrado junto a su familia, se movió. Era una curiosidad mezclada con una compasión tan antigua que casi no la reconocía. Lentamente, como si caminara sobre un lago helado, descorrió el cerrojo de la puerta. Un sonido que retumbó como un trueno en la quietud de la casa. El aire de la tormenta inminente le golpeó la cara, y dio un paso afuera. Oye, solo un segundo. Sé que la historia se está poniendo buena, pero me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Déjame un comentario abajo con tu ciudad o tu país. Me ayuda mucho a saber hasta dónde llegan estas historias. Y si te está gustando lo que escuchas, considera suscribirte al canal. Así no te perderás cómo continúa esto. De verdad, significa un mundo para mí. Ahora, sigamos con lo nuestro, que esto apenas empieza. El hombre en el suelo no se movió cuando ella se acercó. Olía a sudor, a tierra mojada y a algo metálico, a sangre. Ella se detuvo a un par de pasos, una distancia segura. Era un extraño, un peligro potencial. Su padre le había dicho que no confiara en nadie que viniera del camino, pero su padre llevaba 20 años muerto, y el camino estaba casi borrado. Lo observó. Era grande, más de lo que parecía tirado en el suelo. Tenía el pelo oscuro, pegado a la frente por el sudor y la lluvia que empezaba a caer. Las manos, incluso cubiertas de barro, eran grandes y parecían fuertes, pero ahora estaban inertes. Una de sus botas estaba rota, y el tobillo debajo estaba hinchado y de un color feo. Respiraba, pero de forma superficial, entrecortada. Un quejido se le escapó de los labios. Era un sonido animal, instintivo. A ella no le dio miedo. Le dio algo más, una especie de reconocimiento. Era el sonido que hacían los conejos atrapados en sus trampas. El sonido de la vida luchando por no apagarse. Se arrodilló a su lado, con cuidado. «Oye», dijo ella. Su propia voz le sonó extraña, como la de otra persona. Hacía tanto que no hablaba con nadie que las palabras salieron ásperas, como si rasparan la garganta. Él no respondió. Intentó girarlo un poco para verle la cara. Pesaba una barbaridad. Era un peso muerto, sólido, un ancla de carne y hueso. Con un gruñido de esfuerzo consiguió ponerlo de lado. Tenía un corte en la frente, del que emanaba la sangre que ella había olido. Los ojos cerrados, la mandíbula apretada por el dolor. No era joven. Tendría quizás 40 años. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos y una barba de varios días. No era el rostro de un príncipe de cuento de hadas. Era el rostro de un hombre que había vivido a la intemperie, que había peleado y perdido. Era un rostro real. La lluvia empezó a caer con más fuerza, gotas frías y gordas que salpicaban en el barro. Si lo dejaba ahí, la fiebre o el frío se lo llevarían antes del amanecer. Miró su casa, su refugio, su santuario de soledad. Meter a ese hombre allí dentro era como dejar que un lobo entrara en el gallinero. Rompería el silencio, mancharía el polvo, cambiaría todo. Y una parte de ella, la parte que había sobrevivido durante 20 años, le gritaba que diera media vuelta y cerrara la puerta. Pero otra parte, una parte más pequeña y terca, una semilla que se había negado a morir, le susurró que no podía, que dejarlo morir sería como matarse un poco más a sí misma. Tomó una decisión. No fue una decisión pensada. Fue un impulso, una reacción. Agarró al hombre por debajo de los brazos y tiró. Fue un esfuerzo brutal. Él era peso muerto y ella no era más que piel y huesos, aunque sus músculos estaban endurecidos por el trabajo diario. Tiró, arrastrándolo por el barro, centímetro a centímetro, hacia el porche. Sus pies resbalaban,
Su espalda gritaba de dolor. El hombre gemía con cada sacudida. Ya casi, jadeaba ella, más para sí misma que para él. Ya casi. Finalmente, consiguió subirlo al porche de madera, fuera de lo peor de la lluvia. Estaba empapada, temblando de frío y de esfuerzo. Se quedó un momento de rodillas, recuperando el aliento, mirando la masa inerte a sus pies. Ahora venía lo más difícil: meterlo dentro. Abrió la puerta de par en par y volvió a la carga. Lo arrastró por el suelo de madera, dejando un rastro de barro y agua sucia. Lo llevó hasta la alfombra de piel de oso que tenía delante de la chimenea, el único lugar remotamente cómodo de la casa. Allí lo dejó. Se quedó de pie, mirándolo, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. El silencio de la casa se había roto. Ahora estaba lleno de la respiración dificultosa de un extraño. El aire olía a él. Su santuario había sido invadido, y ella, la solitaria, la fantasma del bosque, lo había invitado a entrar. No se sentía como una salvadora. Se sentía como una tonta que acababa de cometer el mayor error de su vida. O quizás, solo quizás, la única cosa correcta que había hecho en 20 años. La primera noche fue un ritual de necesidad, no de ternura. Lo primero era el fuego. La cabaña estaba fría y húmeda, y el hombre temblaba, empapado hasta los huesos. Ella trabajó con una eficiencia mecánica, como si sus manos supieran lo que hacer mientras su mente todavía estaba en shock. Echó más leña a la chimenea hasta que las llamas crecieron altas y voraces, lamiendo la piedra ennegrecida. El calor empezó a extenderse por la pequeña habitación, un calor seco y reconfortante. Luego, la ropa. La ropa mojada lo mataría de frío. Con una vacilación que le pareció ridícula en ese momento, empezó a desvestirlo. No había nada de sensual en ello. Era como desollar a un animal. La tela estaba pegada a su piel, fría y pesada. Luchó con los botones de su camisa, con la hebilla de su cinturón. Sus dedos, acostumbrados a la tosquedad de la madera y la tierra, se sentían torpes con esas pequeñas cosas. Él estaba mayormente inconsciente. Solo gemía cuando ella movía su pierna herida. Cuando por fin le quitó la ropa mojada, lo cubrió con un par de mantas de lana viejas y ásperas. Eran las mantas de su padre. Olían a naftalina y a tiempo guardado. A continuación, las heridas. Tenía el corte en la frente, que ya había dejado de sangrar pero que tenía un aspecto feo. Y luego estaba el tobillo. Estaba hinchado como un melón y de un color morado oscuro. Con cuidado, le cortó la pernera del pantalón con su cuchillo de caza para poder verlo bien. Claramente estaba roto. Ella no era curandera, pero había visto huesos rotos en animales. Sabía lo que había que hacer, al menos en teoría. Calentó agua en el fuego y buscó trapos limpios. Lavó la herida de la frente con cuidado, limpiando la sangre seca y el barro. Él se estremeció bajo su tacto, pero no despertó. Luego, el tobillo. Esto sería más difícil. Necesitaba entablillarlo. Salió a la leñera bajo la lluvia torrencial y encontró 2 trozos de tabla lisos y rectos. Volvió a entrar, chorreando agua. Con tiras de tela que rasgó de una sábana vieja, le inmovilizó el tobillo entre las 2 tablas, apretando los nudos con fuerza. Él gritó esta vez, un sonido ahogado y lleno de dolor que la hizo estremecerse. «Lo siento», susurró ella, aunque no sabía si la oía. «Hay que hacerlo». Una vez que estuvo inmovilizado y cubierto, se dio cuenta del hambre. No la suya, sino la de él. Un hombre herido necesitaba comer para sanar. Miró su despensa. No tenía mucho. Unos frascos de judías en conserva, un trozo de carne salada, harina, patatas. Decidió hacer un estofado. Era lo que su madre hacía en las noches frías. Se movió por la cocina en silencio. Sus acciones precisas y económicas. Cortó la carne, las patatas, abrió un frasco de judías. Pronto, un olor espeso y sabroso llenó la cabaña, mezclándose con el olor a humo, a lluvia y a hombre herido. El estofado borboteaba en el caldero sobre el fuego. Ella se sentó en su taburete al otro lado de la habitación y lo observó.
Él dormía ahora, una respiración más profunda y regular. La fiebre empezaba a subirle. Sentía el calor que emanaba de él incluso desde donde estaba sentada. Era extraño. Durante 20 años, había estado sola en esa habitación. Había cenado sola, dormido sola, escuchado el viento sola. Ahora había otra presencia, otra respiración, otro latido. No era reconfortante, era inquietante. Era como tener un oso durmiendo en tu suelo. No sabías si al despertar te lamería la cara o te arrancaría la cabeza. Cuando el estofado estuvo listo, cogió un cuenco y lo llenó. Se acercó a él. «Oye», le dijo, tocándole el hombro, «tienes que comer algo». Él abrió los ojos. Eran oscuros y estaban nublados por el dolor y la fiebre. La miró sin reconocerla, con una desconfianza animal. «¿Dónde?», murmuró la voz ronca. «En mi casa. Te caíste. Tienes que comer». Intentó incorporarlo un poco, apoyándolo contra un saco de harina que había arrastrado. Él gruñó de dolor cuando se movió. Le acercó la cuchara a los labios. Al principio, la rechazó, girando la cabeza. Pero el olor del estofado debió de llegarle, porque al segundo intento, abrió la boca. Comió despacio, mecánicamente, con los ojos medio cerrados. Ella le dio de comer como si fuera un niño o un anciano, en silencio, cucharada a cucharada, hasta que el cuenco estuvo vacío. Luego lo ayudó a recostarse de nuevo. Se durmió casi al instante. Ella lavó el cuenco y se sentó de nuevo en su taburete. La tormenta arreciaba fuera, golpeando el techo y las paredes. Dentro solo se oía el crepitar del fuego y la respiración del hombre. Se dio cuenta de que no había comido. No tenía hambre. Se sentía extrañamente llena, llena de una tensión, de una novedad, de un propósito que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en su silla, con una manta sobre los hombros, vigilando el fuego y vigilando al hombre, escuchando los sonidos de la noche y los nuevos sonidos de su casa. Pasaron 3 días. 3 días en los que la fiebre del hombre subía y bajaba como una marea. Ella lo cuidó con una dedicación silenciosa. Le cambiaba los paños fríos de la frente, le daba de beber agua y caldo, y se aseguraba de que el fuego nunca se apagara. Él pasaba la mayor parte del tiempo delirando, murmurando nombres y lugares que ella no conocía. Hablaba de un río, de un caballo llamado Diablo, de una mujer llamada Sara, palabras sueltas, fragmentos de una vida que se derramaban en la silenciosa cabaña. En el 4.º día, la fiebre cedió. Él se despertó al atardecer, con los ojos claros por primera vez. La miró a ella, que estaba sentada junto al fuego, afilando su cuchillo. «¿Quién eres?», preguntó. Su voz era débil, pero firme. Ella dejó el cuchillo y la piedra de afilar. «La mujer que vive aquí», respondió simplemente. «¿Qué pasó?». «Te encontré en el camino. Te rompiste el tobillo». Él se miró la pierna, entablillada y vendada. Tocó la tabla con los dedos. Luego se tocó la frente. «Me caí», dijo, como si lo recordara de repente. «El caballo se asustó por una serpiente. Me tiró». Silencio. Él la miró de nuevo, esta vez con más detenimiento. «¿Por qué me ayudaste?». La pregunta la pilló por sorpresa. Nadie le había preguntado por qué en mucho tiempo. Se encogió de hombros. «Te ibas a morir ahí fuera». Él asintió lentamente, aceptando la lógica simple de sus palabras. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?». 4 días. 4 días, repitió él, y miró alrededor de la cabaña. Vio la pila de leña, la despensa ordenada, la limpieza austera del lugar. Sus ojos se posaron en la pequeña cuna de madera que estaba en un rincón, cubierta de polvo. «¿Vives sola?». «Sí», dijo ella, y su voz sonó un poco más dura de lo que pretendía. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era diferente. Era un silencio de evaluación. Él la estaba estudiando, y ella lo sabía. Esa noche compartieron el estofado. Él ya podía sostener el cuenco por sí mismo, aunque comía con lentitud. Comieron en silencio, escuchando el sonido de las cucharas contra la loza. Fue la primera vez en 20 años que ella compartía una comida con otra persona. Fue extraño, casi incómodo. «Mi nombre es Jacob»,
dijo él de repente, rompiendo el hechizo. Ella lo miró. No le devolvió el gesto ofreciendo el suyo. Su nombre era una cosa privada, una piedra lisa que guardaba en el bolsillo. No estaba lista para compartirlo. Él no insistió. Al día siguiente empezaron a hablar. No mucho. Pequeños fragmentos de información, como trozos de madera que flotan en un río. Él le contó que iba hacia el oeste, sin un destino fijo, que había perdido su granja en el sur por una sequía y una deuda, que no le quedaba familia. Sus palabras eran sencillas, directas, sin autocompasión. Eran solo hechos. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, ella se encontró hablando. No sabía por qué. Quizás fue el whisky que él había encontrado en su propio macuto y que compartieron en 2 tazas de hojalata. Un pequeño sorbo que le quemó la garganta y le aflojó algo por dentro. Esta casa era de mis padres, dijo, mirando las llamas. Murieron, todos de la fiebre. Yo tenía 11 años. Jacob no dijo nada. Solo la escuchó, su mirada fija en el fuego. La gente del pueblo nos tenían miedo. Miedo de la enfermedad. Después de que se los llevaran, no volvieron. Me dejaron aquí. Decían que la casa estaba maldita, que yo estaba maldita. Hizo una pausa, tragando saliva. Al principio esperaba que alguien viniera. Mi tía vivía a 2 condados de aquí, pero nunca vino. Supongo que ella también tuvo miedo. La historia salió a borbotones, sin orden, como si estuviera limpiando una herida infectada. Habló del hambre del primer invierno, de su miedo a la oscuridad, de cómo aprendió a disparar el viejo rifle de su padre, que casi le dislocó el hombro. Habló de la soledad, de cómo a veces hablaba con las paredes solo para oír un sonido. Cuando terminó, se sintió vacía, agotada. Había contado su historia, la había puesto en el aire entre ellos. Esperaba que él dijera algo, que la compadeciera, que la juzgara, pero Jacob solo asintió lentamente. El miedo hace que la gente haga cosas estúpidas, dijo finalmente con voz tranquila. A mí, una vez, el miedo me hizo abandonar a mi caballo. A diablo, estaba herido, y yo pensé que no podría salvarlo. Lo dejé atrás. Me arrepentí cada día durante 1 año, hasta que oí que un granjero lo había encontrado y curado. La miró directamente. A veces el fantasma no es la casa o la persona, es el miedo. No hablaron más esa noche, pero algo había cambiado. Sus pasados, sus heridas, estaban ahora sobre la mesa, expuestos bajo la luz del fuego. Eran 2 personas rotas, 2 almas solitarias que habían naufragado en la misma isla desierta. Y en ese dolor compartido, en esas confesiones crudas, encontraron una especie de entendimiento. Un entendimiento rústico, sin adornos, pero sólido como la piedra de la chimenea. La rutina se estableció. Una rutina de a 2. Por la mañana, ella salía a revisar sus trampas mientras él, con el tobillo todavía sanando, se quedaba en la cabaña, cortando verduras para la comida, o intentando reparar una silla coja con las pocas herramientas que había. Se movían el uno alrededor del otro con una familiaridad silenciosa, como si llevaran años haciendo aquello. Pero la paz del bosque es frágil. Una semana después de la llegada de Jacob, la primera amenaza se materializó. No fue un lobo ni una tormenta. Fue algo peor. Fue gente. Eran 2 hombres del pueblo, el sheriff, un tipo gordo y sudoroso llamado Bartlett, y uno de sus ayudantes, un joven flacucho con ojos de comadreja. Llegaron a caballo, rompiendo la quietud del mediodía con el ruido de los cascos y sus voces altas. Ella los vio venir desde la ventana y sintió un nudo de hielo en el estómago. «Escóndete», le siseó a Jacob. Él la miró, frunciendo el ceño. «¿Por qué? Son del pueblo. No les gustan los extraños. No les gusto yo. Vete a la trastienda. ¡Rápido!». Jacob vaciló, pero vio la urgencia en sus ojos. Cogió su muleta improvisada y cojeó hacia la pequeña habitación trasera, cerrando la puerta tras de sí. Ella respiró hondo, se alisó el vestido y salió al porche justo cuando ellos desmontaban. «Buenas tardes, sheriff», dijo, su voz plana. Bartlett se quitó el sombrero, revelando una cabeza calva y sudorosa. Sus ojos pequeños y porcinos la recorrieron de arriba abajo,
con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Mujer, hace tiempo que no nos vemos». «He estado ocupada», respondió ella. «¿Qué le trae por aquí?» «Asuntos oficiales», dijo Bartlett, dándose importancia. Se acercó al porche, sus botas pesadas resonando en la madera. «Hemos oído cosas, rumores, que hay humo saliendo de tu chimenea más de lo normal, que se oyen ruidos. Enciendo el fuego para cocinar. Es mi casa. Hago los ruidos que quiero». El ayudante soltó una risita nerviosa. Bartlett lo silenció con una mirada. «No te hagas la lista conmigo, muchacha. Oímos que tienes compañía, un hombre». El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. «Está usted mal informado, sheriff. Vivo sola. Siempre he vivido sola». Bartlett sonrió, una sonrisa desagradable. «No me mientas. Vimos huellas de 2 personas en el arroyo hace un par de días y un caballo muerto a mediodía de camino. Un caballo con una marca que no es de por aquí». Se inclinó hacia adelante, su aliento agrio golpeándola en la cara. «Sabemos que hay alguien aquí, y no nos gusta. Este es un pueblo decente. No queremos forajidos ni vagabundos escondiéndose en el bosque, especialmente no con una mujer sola». La palabra sola sonó como una acusación, como una invitación. Ella retrocedió un paso. «No hay nadie aquí. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Se dio la vuelta para entrar en la casa. Fue un error. El ayudante se movió rápido, bloqueándole el paso. «El sheriff no ha terminado de hablar», dijo con una voz que pretendía ser amenazante. Dentro de la casa se oyó un golpe. Una de las herramientas de Jacob se había caído al suelo. Un sonido sordo, pero inconfundible. La sonrisa de Bartlett se ensanchó. «Ajá. ¿Qué ha sido eso? ¿Una rata? ¿O una rata de 2 patas?» Empujó la puerta y entró en la cabaña, el ayudante pegado a sus talones. Ella lo siguió, sintiendo una furia fría crecer en su interior. «Salgan de mi casa», gritó. «No tienen derecho». Bartlett la ignoró. Sus ojos recorrieron la habitación. Vio 2 cuencos en la mesa. Vio el macuto de Jacob en un rincón. Vio las mantas en el suelo, más de las que una persona necesitaría. «Sal de donde estés», gritó Bartlett hacia la trastienda. «Sabemos que estás ahí. Sal con las manos en alto o derribaremos la puerta». La puerta de la trastienda se abrió lentamente. Jacob apareció en el umbral, apoyado en su muleta. Estaba tranquilo, pero sus ojos eran duros como el acero. Miró a Bartlett, luego al ayudante, y finalmente a ella. Bartlett pareció sorprendido por un momento. Quizás esperaba a un joven matón, no a un hombre maduro con la mirada cansada de un veterano. Pero se recuperó rápidamente. «¿Y tú quién diablos eres?», espetó. «Un viajero», dijo Jacob, su voz profunda y calmada. «Tuve un accidente. La señora tuvo la amabilidad de ayudarme». «Amabilidad, ¿eh?», se burló Bartlett. «A eso le llamáis ahora. Te estás aprovechando de ella, ¿verdad? ¿De una mujer indefensa?» «No parece muy indefensa», dijo Jacob, mirando a la mujer a su lado. Ella estaba de pie, con la espalda recta, las manos apretadas en puños. Parecía un gato montés acorralado, listo para saltar. «Escucha, viajero», dijo Bartlett, poniendo una mano en la culata de su revólver. «No te queremos aquí. Coge tus cosas y lárgate. Y en cuanto a ti», dijo volviéndose hacia ella, «te llevaremos al pueblo, por tu propia seguridad». «No voy a ninguna parte», dijo ella, su voz temblando de rabia. «Y él tampoco, hasta que su pierna esté curada». «Creo que no has entendido», dijo Bartlett, dando un paso hacia ella. No era una pregunta. En ese momento Jacob se movió, no rápido, deliberadamente. Levantó su muleta y la colocó horizontalmente, bloqueando el paso de Bartlett. «Creo», dijo Jacob, su voz ahora peligrosamente baja, «que el que no ha entendido eres tú. Has entrado en su casa sin permiso. La has amenazado. Ahora te sugiero que te des la vuelta y te vayas por donde has venido, antes de que esto se ponga feo». El ayudante sacó su pistola, nervioso, pero Bartlett lo detuvo con un gesto. Miró la muleta, luego la cara de Jacob, luego los ojos furiosos de la mujer. Vio algo en ellos, una unidad,
una determinación que no esperaba. Eran 2 contra 2, y uno de ellos estaba lisiado. Pero Bartlett no era estúpido. Era un matón, pero un matón cauto. Vio que no se enfrentarían a una mujer asustada y a un vagabundo. Se enfrentarían a algo más, a una fortaleza. Resopló. Esto no ha terminado. Escupió. Se dio la vuelta y salió de la cabaña, con el ayudante pisándole los talones. Oyeron sus caballos alejarse a galope. Cuando el sonido se apagó, el silencio volvió a la cabaña. Pero era un silencio nuevo, cargado de la tensión de la batalla librada y ganada. Ella miró a Jacob. Él le devolvió la mirada. No necesitaron decir nada. Habían enfrentado la primera amenaza juntos, y habían permanecido firmes. Los días que siguieron a la visita del sheriff estuvieron cargados de una nueva electricidad. La amenaza no había desaparecido. Simplemente se había retirado a las sombras, y ambos lo sabían. Ya no eran solo una mujer solitaria y un extraño herido. Eran un bando. Un nosotros. El vínculo entre ellos, forjado en la necesidad y las confesiones nocturnas, se templó en la forja de esa hostilidad compartida. Se movían con un propósito común, sus acciones entrelazadas. Mientras ella cazaba, él fortificaba la cabaña. Reforzó la puerta con una tranca de madera nueva y pesada. Aseguró las contraventanas para que pudieran cerrarse desde dentro, convirtiendo la pequeña casa en una fortaleza improvisada. Su pierna todavía le dolía, pero trabajaba con una tenacidad sombría. Cada golpe de martillo un acto de desafío. La comunicación seguía siendo escasa, pero más profunda. Un gesto, una mirada, era suficiente. Una tarde, ella volvió de revisar sus trampas con las manos vacías y el ceño fruncido. Los animales parecían haber desaparecido, asustados por la presencia de los caballos del sheriff. La despensa empezaba a menguar. Jacob lo notó sin que ella dijera una palabra. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que miraba los frascos casi vacíos. A la mañana siguiente, antes del amanecer, él se levantó. Ella lo oyó moverse y abrió los ojos. Lo vio coger el viejo rifle de su padre de la pared. «Voy a intentar cazar algo», dijo él en voz baja. «¿Con esa pierna?», respondió ella sentándose. «No puedes ir muy lejos». «No necesito ir lejos», dijo él. «Sé esperar». Salió cojeando de la cabaña y se adentró en la neblina del amanecer. Ella se quedó en la puerta, observándolo desaparecer entre los árboles. Sintió una punzada de ansiedad que no había sentido por otra persona en 2 décadas. Pasaron las horas. El sol subió, quemando la niebla. Ella intentó ocuparse, remendando ropa, limpiando, pero su oído estaba constantemente atento a los sonidos del bosque. Cada crujido de una rama la hacía sobresaltar. Esperaba oír un disparo, o peor, un grito. El miedo era una criatura fría que se enroscaba en su estómago. ¿Y si Bartlett y su ayudante lo estaban esperando? ¿Y si se había caído y vuelto a herir? La soledad a la que estaba tan acostumbrada de repente le pareció insoportable. La idea de que él no volviera, de que la casa volviera a su silencio original, era aterradora. Justo cuando el sol estaba en su punto más alto, lo oyó. Un único disparo, su eco rebotando en las colinas. Se quedó paralizada. ¿Era él? ¿O eran ellos? Esperó, el corazón en un puño. 10 minutos que parecieron una eternidad. Luego lo vio, saliendo del linde del bosque, cojeando más pronunciadamente que antes, pero caminando. Llevaba un ciervo joven sobre los hombros, una carga pesada que hacía que sus músculos se tensaran. Su rostro estaba pálido por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con triunfo. Corrió hacia él. No dijo nada. Simplemente agarró un extremo del ciervo y lo ayudó a llevarlo el resto del camino. El peso compartido, el olor a sangre y a bosque, la vista de su rostro sudoroso y cansado pero victorioso. Todo ello se mezcló en una emoción abrumadora que no supo nombrar. Esa noche, comieron carne fresca asada sobre el fuego. Estaba deliciosa. El mejor sabor que había probado en años. Mientras comían, sus miradas se encontraron a través de las llamas. «Gracias», dijo ella. «No solo por la comida, por todo. Somos un equipo».
respondió él. Y era verdad. Eran como dos caballos de tiro, diferentes pero tirando de la misma carga. Unos días después, el vínculo se puso a prueba de nuevo. Una lluvia otoñal, fría y persistente, se instaló durante casi una semana. El techo de la cabaña, viejo y descuidado, empezó a gotear. Al principio era solo una gota, en un rincón, pero pronto fueron 2, luego 10. Un goteo constante y miserable que amenazaba con inundar su refugio. El agua empapaba sus mantas, su leña, su moral. «Hay que arreglarlo», dijo Jacob mirando el techo con el ceño fruncido. «No podemos esperar a que pare de llover. La estructura se pudrirá». «Es peligroso», replicó ella. «Las tejas de madera están resbaladizas». «Más peligroso es vivir en un charco», dijo él. Y así bajo la lluvia incesante se pusieron a trabajar. Él, con su pierna todavía débil, no podía subir. Se encargó de cortar tejas nuevas de un viejo tronco de cedro, su hacha golpeando con un ritmo constante y desafiante contra la lluvia. Ella, ágil y ligera, fue la que subió al techo. Ató una cuerda alrededor de la chimenea para asegurarse, sus manos y pies buscando agarre en la madera mojada. El viento la azotaba, la lluvia le cegaba los ojos. Abajo, Jacob le pasaba las tejas nuevas y le gritaba instrucciones. «Un poco más a la izquierda. Esa está suelta, clávala bien». Trabajaron durante horas. Un ballet peligroso y empapado. Se protegían mutuamente. Él la sujetaba con la cuerda cuando resbalaba, sus manos firmes a pesar de su propia inestabilidad. Ella le advertía de las tejas podridas, guiando sus propias reparaciones. No había palabras de afecto, ni gestos tiernos, solo la cruda necesidad de la supervivencia. Pero en cada teja que él le pasaba, en cada nudo que ella comprobaba, había una confianza absoluta. Estaban poniendo sus vidas en manos del otro. Cuando la última teja estuvo en su sitio, y ella bajó temblando de frío y agotamiento, él la estaba esperando. La envolvió en la manta más seca que pudo encontrar, y la sentó junto al fuego. No hablaron, solo se sentaron allí, escuchando el sonido del fuego y, por primera vez en días, el bendito silencio de un techo que no goteaba. Se habían enfrentado a la naturaleza juntos y habían ganado. Se habían rescatado mutuamente, sin palabras, solo con acciones. Eran 2 piedras, pulidas por la misma corriente violenta, que habían encontrado la forma de encajar. Cuando la lluvia finalmente cesó y el sol salió, pálido y acuoso, se dieron cuenta de que no podían posponerlo más. Se estaban quedando sin sal, sin harina y sin aceite para la lámpara. Tenían que ir al pueblo. La idea se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. El pueblo no era un lugar de provisiones, era un nido de avispas que ya habían pateado. «Iré yo sola», dijo ella una mañana, su voz más decidida de lo que se sentía. «Me conocen. Será más fácil». Jacob la miró desde donde estaba sentado, tallando un trozo de madera. Su tobillo estaba casi curado, pero todavía cojeaba. «No», dijo simplemente. «¿Crees que te tratarán mejor si vas sola? Pensarán que me he ido y se envalentonarán. Creerán que eres vulnerable». Tenía razón, y ella lo sabía. La idea de enfrentarse a esas miradas, a esos susurros, sola, le revolvía el estómago. Pero ir con él era llevar la provocación con ellos. «Iremos juntos», dijo él poniéndose de pie. «Saldremos al amanecer, entraremos, cogeremos lo que necesitamos y saldremos, sin hablar con nadie si podemos evitarlo». El viaje al pueblo fue tenso. Caminaron en silencio, el rifle de su padre al hombro de Jacob, su vieja bolsa de lona en la mano de ella. El bosque, su refugio, se fue raleando, dando paso a campos de cultivo descuidados y finalmente a la única calle polvorienta que constituía el pueblo. Era como salir de una cueva a una luz demasiado brillante y hostil. En cuanto entraron en la calle principal, lo sintieron. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Las cortinas de las ventanas se movieron. Eran 2 anomalías, 2 piezas que no encajaban en el puzzle ordenado y miserable del pueblo. Caminaron con la cabeza alta, sin mirar a nadie, directamente hacia el almacén general, el único comercio del lugar.
El tintineo de la campanilla de la puerta sonó como una alarma. Dentro, el aire estaba viciado. Olía a polvo, a arenques en salmuera y a juicio. El señor Abernathy, el dueño, un hombrecillo con gafas y cara de roedor, los miró por encima de sus lentes. Detrás de él, su esposa, una mujer corpulenta con fama de tener la lengua más afilada del condado, dejó de pesar harina para fulminarlos con la mirada. «Necesitamos harina, sal, aceite y algo de tabaco», dijo Jacob, su voz resonando en el silencio tenso. Puso una pequeña bolsa con unas pocas monedas sobre el mostrador. Abernathy miró las monedas, luego a ellos. «La harina ha subido de precio», dijo, su voz nasal. Era una mentira, y todos lo sabían. Mientras Abernathy pesaba la harina con una lentitud deliberada, su esposa se acercó al mostrador, secándose las manos en el delantal. «Así que es verdad», dijo. Su voz era un graznido. No se dirigía a Jacob, sino a ella. «Has metido a un vagabundo en casa de tus padres. ¿No tienes vergüenza? ¿Qué diría tu madre si te viera?» Ella se tensó, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba la bolsa de lona. No dijo nada. Miró fijamente un punto en la pared detrás de la mujer, un clavo oxidado. El silencio era su escudo. «No me extraña que tu familia fuera castigada», continuó la mujer, envalentonada por su silencio. «La mala sangre siempre sale. Primero la enfermedad, ahora esto, trayendo problemas a la gente decente». Jacob dio un paso adelante, su cuerpo tenso como un resorte. «Señora», empezó a decir. Su voz era un gruñido bajo, pero la mujer que vivía sola lo detuvo. Puso una mano en su brazo, un toque ligero pero firme. Fue una acción silenciosa y poderosa. Un mensaje. «Yo me encargo». Lentamente, apartó la mirada del clavo oxidado y la fijó en la señora Abernathy. No había ira en sus ojos. No había miedo. Solo un vacío inmenso. Una calma tan profunda que era más aterradora que cualquier grito. «Pónganos la sal, por favor», dijo, su voz tan tranquila como un lago helado. La señora Abernathy se quedó sin palabras por un momento, desconcertada por la falta de reacción. Abrió la boca para decir algo más, pero la mirada de la mujer solitaria la detuvo. Era como mirar a alguien que ya había perdido todo, y por lo tanto, no tenía nada que temer. El señor Abernathy, sintiendo la peligrosa calma, se apresuró a poner el resto de las cosas en el mostrador. «Aquí tienen, y ahora váyanse». Jacob recogió las provisiones. Ella recogió la pequeña bolsa con el cambio. Se dieron la vuelta y salieron de la tienda, el tintineo de la campana marcando su retirada. Caminaron por la calle principal, de vuelta hacia el bosque. Sintieron las miradas clavadas en sus espaldas, pero no se volvieron. No hablaron hasta que estuvieron de nuevo bajo la seguridad de los árboles. «Lo siento», dijo Jacob finalmente. «No deberías haber tenido que oír eso». Ella se detuvo y lo miró. «He oído cosas peores», dijo, «y he sobrevivido. Las palabras son solo aire». Pero ambos sabían que no era verdad. Las palabras eran piedras, y las que les habían lanzado en el pueblo eran pesadas y afiladas. El choque con la sociedad no había sido una batalla con armas, sino con veneno, y aunque habían salido de allí, sentían el veneno todavía en el aire, una promesa de que la hostilidad no había hecho más que empezar. Se habían enfrentado a los chismes y a la sospecha, y su respuesta había sido un silencio digno y un rechazo tajante. Pero sabían que el nido de avispas no se calmaría, solo se enfurecería más. La visita al pueblo fue como echar leña a un fuego que ya ardía. Los días siguientes, la hostilidad se hizo más audaz. Una mañana encontraron una de sus trampas para conejos destrozada, no por un animal, sino por una mano humana. Otra vez, alguien había tirado una piedra contra la ventana de la cabaña en mitad de la noche, un sonido agudo y violento que los hizo despertar de golpe. Eran pequeños actos de agresión, pinchazos cobardes diseñados para desgastarlos, para recordarles que no eran bienvenidos. Jacob se volvió más silencioso, su mandíbula permanentemente apretada. Pasaba horas en el porche, afilando su cuchillo, o simplemente mirando hacia el camino,
un centinela vigilando su pequeño reino. Ella sentía la tensión como un sabor metálico en la boca. La paz que había encontrado en su compañía ahora estaba teñida de miedo. El punto de ruptura llegó un domingo por la tarde. El sol de otoño era débil y el aire tenía un filo frío. Estaban fuera, en el pequeño claro junto a la cabaña. Ella estaba colgando unas sábanas lavadas en una cuerda que habían tendido entre dos árboles. Jacob estaba partiendo leña. El sonido rítmico del hacha era el único que rompía el silencio. De repente, el sonido cesó. Ella se dio la vuelta. Jacob estaba quieto, con el hacha en la mano, mirando hacia el bosque. Ella siguió su mirada y los vio. Eran 4 hombres. El sheriff Bartlett y su ayudante flacucho estaban allí, pero esta vez no estaban solos. Los acompañaban 2 granjeros del pueblo, hombres grandes y rudos con rostros enrojecidos por el alcohol y la ira. Llevaban palos. No habían venido a hablar. La tensión se apoderó del claro. Era palpable, espesa como el humo. El lenguaje corporal lo decía todo. Los hombres del pueblo avanzaban lentamente, en abanico, sus posturas agresivas. Jacob no se movió, plantado como un roble, el hacha colgando a su lado, no como una herramienta, sino como un arma. «Se acabó el tiempo, viajero», dijo Bartlett, su voz resonando en el aire quieto. «Te lo advertimos. Ahora te irás por las buenas o por las malas». «Esta es mi casa», dijo Jacob. Su voz era un estruendo bajo. Su código personal, su voto de no involucrarse, de pasar desapercibido, se estaba haciendo añicos. Había venido a este bosque buscando el olvido, no una guerra. Pero la guerra lo había encontrado. «No es tu casa», se burló uno de los granjeros. «Es la casa de una bruja, y tú eres su demonio. Vamos a limpiar este bosque de una vez por todas». La mujer se interpuso entre Jacob y los hombres. «Déjenlo en paz», dijo, su voz temblando pero firme. «No ha hecho nada». Bartlett se rió. «Apártate, muchacha. Esto no es asunto tuyo, aunque, cuando acabemos con él, hablaremos de tu situación». La amenaza implícita era clara y repugnante. Fue la chispa que encendió la pólvora. Uno de los granjeros, el más grande y borracho, se abalanzó hacia ella. «Quítate de en medio, bruja». No llegó a tocarla. Jacob se movió. Fue una explosión de violencia repentina y decisiva. No gritó. No amenazó. Simplemente actuó. Dejó caer el hacha y se lanzó hacia adelante, interceptando al hombre. No usó un puño. Usó su cuerpo, su peso, golpeándolo en el pecho con el hombro como un ariete. El granjero se quedó sin aire y cayó hacia atrás, derribando al otro granjero como si fueran bolos. El ayudante del sheriff, el joven de ojos de comadreja, levantó su palo para golpear a Jacob por la espalda, pero ella fue más rápida. Agarró una de las piezas de leña que Jacob acababa de partir y se la arrojó, golpeándolo en la rodilla. Él aulló de dolor y cayó al suelo. Ahora solo quedaba Bartlett. El sheriff, viendo a sus hombres en el suelo, sacó su revólver, pero su mano temblaba. No era un pistolero de leyenda. Era un matón que se apoyaba en el número y el miedo. Y en ese momento, no tenía ni lo uno ni lo otro. Jacob se enderezó y se enfrentó a él. No tenía arma, solo sus manos y una furia fría y controlada. «Baja el arma, Bartlett», dijo Jacob. «Esto se ha acabado». «Te mataré, vagabundo», gritó Bartlett, pero su voz sonaba hueca. «No», dijo Jacob, dando un paso lento hacia él. «No lo harás, porque sabes que si fallas, te romperé el cuello con mis propias manos. Y sabes que no fallarás, pero que yo llegaré a ti antes de que puedas disparar de nuevo. Mírame a los ojos, sheriff. ¿Quieres apostar tu vida a eso?» Bartlett miró los ojos de Jacob. Vio algo que no había visto antes. No era solo ira, era una certeza absoluta, una promesa. Vio a un hombre que había cruzado una línea, un hombre que ya no tenía nada que perder porque acababa de encontrar algo que defender. El sheriff vaciló. Sus hombres gemían en el suelo. Su ventaja se había evaporado. Con una maldición bajó el arma. «Esto no se quedará así», escupió. «Reúne a tu basura y lárgate», dijo Jacob, sin apartar la mirada de él.
Bartlett, humillado y furioso, ayudó a sus hombres a ponerse en pie. Se retiraron, tropezando y maldiciendo, desapareciendo de nuevo en el bosque. El silencio volvió a caer sobre el claro, roto solo por el sonido de sus propias respiraciones agitadas. Ella miró a Jacob. Estaba de pie, con los puños todavía apretados, temblando ligeramente por la adrenalina. Había roto su voto, se había involucrado, había defendido no solo un lugar, sino a una persona. La había defendido a ella. La línea había sido cruzada, y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. La adrenalina de la pelea se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado y vibrante. Se quedaron en el claro, rodeados por la leña esparcida y las sábanas blancas que se mecían suavemente en la brisa, testigos mudos de la violencia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, colores demasiado hermosos para la fealdad que acababa de ocurrir. Entraron en la cabaña sin decir una palabra. El aire dentro se sentía seguro, un santuario después de la batalla. Jacob se sentó pesadamente en el taburete junto a la chimenea apagada, pasando una mano temblorosa por su rostro. Ella avivó las brasas y añadió leña nueva. La acción familiar y reconfortante era un ancla en el mar de emociones turbulentas. El fuego crepitó, llenando la habitación con su luz cálida y danzante. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos. Ella lo miraba de vez en cuando. Veía la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos miraban fijamente las llamas, viendo quizás otras peleas, otros momentos en los que la violencia había sido la única respuesta. Él había luchado por ella, había dejado su caparazón de indiferencia y se había puesto entre ella y el mundo. Ese acto había cambiado la dinámica entre ellos de forma irrevocable. Ya no era un extraño al que ella cuidaba, era su protector, y ella, de alguna manera, se había convertido en la suya, arrojando esa pieza de leña con un instinto feroz que no sabía que poseía. La vulnerabilidad emocional que siguió a la violencia física era casi más intensa. Era como si la pelea hubiera derribado no solo a los hombres del pueblo, sino también las últimas paredes que quedaban entre ellos. Finalmente él habló. Su voz era un murmullo ronco. No debería haber llegado a esto. No fue tu culpa, respondió ella, su propia voz suave. Vinieron a buscar problemas, siempre lo hacen. Pero te puse en peligro. Desde que llegué, solo te he traído problemas. Ella negó con la cabeza. Se levantó de su sitio y se acercó a donde él estaba sentado. Se arrodilló frente a él, una inversión de su primer encuentro, cuando él estaba en el suelo y ella de pie sobre él. Lo miró a los ojos, obligándolo a apartar la vista del fuego y a mirarla a ella. Antes de que llegaras, dijo lentamente, cada palabra cuidadosamente elegida. Yo no tenía problemas, porque no tenía vida. Era un fantasma. Respiraba, comía, dormía, pero no vivía. Solo esperaba a que el tiempo pasara. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, la primera que él le veía derramar. Me enseñaste que todavía había algo aquí dentro, susurró, poniendo una mano en su propio pecho. Algo que podía luchar, algo que valía la pena defender. Él la miró y en sus ojos vio una profundidad de gratitud y de algo más, algo que se parecía mucho al afecto, que lo dejó sin aliento. Extendió la mano y con un dedo áspero le secó la lágrima de la mejilla. Su toque era torpe, inseguro, pero increíblemente tierno. Se quedaron así por un momento, en esa quietud cargada, mirándose el uno al otro. Era un momento de confianza pura, un espacio sagrado creado por el peligro compartido y la lealtad demostrada. Él nunca le había preguntado su nombre. Se había referido a ella en sus propios pensamientos como la mujer. Había sido un signo de respeto por su privacidad, por su mundo cerrado. Pero ahora, en ese momento de conexión absoluta, la ausencia de un nombre se sentía como la última barrera. Ella tomó una respiración profunda, como si fuera a sumergirse en aguas profundas. Elara, dijo. La palabra sonó extraña en sus propios oídos, como una melodía olvidada hace mucho tiempo.
Era el nombre que su madre le susurraba antes de dormir. Era el nombre que el pueblo había dejado de usar. Era ella. Mi nombre es Elara. Jacob la miró, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. La primera sonrisa genuina que ella le había visto. No transformó su rostro curtido en algo hermoso, pero lo llenó de una calidez que derritió el último trozo de hielo en el corazón de Elara. Elara, repitió él probando la palabra, dándole peso y significado. Es un buen nombre. Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa tímida y oxidada por la falta de uso. Tú eres Jacob, dijo ella. Sí, respondió él. Soy Jacob. No se dijeron nada más. No hacía falta. La revelación de sus nombres había sido la confesión definitiva, no de amor, no todavía, sino de algo quizás más fundamental, de identidad. Ya no eran la mujer solitaria y el viajero herido, eran Elara y Jacob. Dos personas, dos nombres, dos historias que acababan de entrelazarse de forma inseparable bajo el techo de una cabaña olvidada en el corazón del bosque. A la mañana siguiente, el aire se sentía diferente. Limpio. La violencia del día anterior parecía haber purgado algo, no solo del claro, sino también de sus almas. Elara se despertó sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en toda su vida. El nombre, su nombre, resonaba en su mente, ya no como un eco del pasado, sino como una promesa de futuro. Jacob ya estaba despierto, no estaba en la cabaña. Elara sintió una punzada de pánico, un miedo irracional a que se hubiera ido, a que la pelea lo hubiera empujado finalmente a seguir su camino hacia el oeste. Corrió hacia la puerta y miró hacia afuera, y lo que vio la detuvo en seco. Jacob estaba en el pequeño trozo de tierra junto a la cabaña, el lugar que una vez había sido el huerto de su madre, pero que llevaba 20 años cubierto de malas hierbas y abandono. Había encontrado una vieja pala oxidada en la leñera y estaba trabajando. Con cada movimiento su cuerpo se tensaba, el sudor brillaba en su espalda bajo el sol de la mañana. Estaba arrancando las malas hierbas, cavando la tierra dura y compactada, dándole la vuelta, preparándola. No estaba partiendo leña para sobrevivir un día más. No estaba reparando una valla para mantener el mundo fuera. Estaba cultivando, estaba sembrando. No con semillas, todavía no. Estaba sembrando la intención. Elara se quedó en el umbral de la puerta, observándolo. Cada palada era una declaración. Cada terrón de tierra que se volteaba era una palabra que no necesitaba decir. Me quedo. Construyamos algo. Este es nuestro hogar. Él no la había visto. Estaba completamente absorto en su tarea. Una comunión silenciosa con la tierra. Sus movimientos eran rítmicos y llenos de propósito. Estaba invirtiendo su fuerza, su futuro, en ese pequeño pedazo de suelo olvidado. Elara sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni de miedo. Eran de una alegría tan abrumadora que casi dolía. Se dio la vuelta y entró en la cabaña. Fue hacia el viejo baúl de su madre, el que no había abierto en 2 décadas. El olor a naftalina y a tiempo la golpeó cuando levantó la pesada tapa. Dentro, debajo de los vestidos de su madre y las mantas de bebé de su hermano, encontró lo que buscaba. Una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro, cuidadosamente envueltas en tela, había varias bolsitas de papel. Semillas. Semillas de tomate, de judías, de calabaza. Las semillas que su madre había guardado para la primavera que nunca llegó a ver. Las había guardado todos estos años, sin saber por qué. Quizás una parte de ella siempre había sabido que llegaría un día en que la tierra estaría lista de nuevo. Con la caja en sus manos, salió de la cabaña y caminó hacia donde estaba Jacob. Él se detuvo cuando la vio acercarse, apoyándose en la pala para recuperar el aliento. Vio la caja en sus manos. Su mirada se encontró con la de ella. No necesitaron hablar. La resolución no estaba en las palabras, sino en la acción. Él había preparado la tierra. Ella había traído las semillas. Juntos se arrodillaron en la tierra recién removida. Él hizo pequeños surcos con sus dedos y ella, con cuidado, dejó caer las pequeñas y preciosas semillas en el suelo. Cubrieron las semillas con tierra,
sus manos trabajando juntas, a veces rozándose. Era un acto de fe. Estaban plantando un futuro en un lugar que solo había conocido el pasado. Estaban cultivando un jardín en el corazón de la naturaleza salvaje, una pequeña isla de esperanza y pertenencia. No sabían lo que traería el mañana. El pueblo probablemente no los dejaría en paz. El invierno sería duro. Pero por primera vez, no importaba. Tenían la tierra bajo sus rodillas, el sol en sus espaldas y el uno al otro. Y eso, se dieron cuenta, era más que suficiente. Era todo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, por favor, dale un me gusta a este video. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por escuchar.